Sefer, de libros y autores. De nuevo hablamos con Julián Rodríguez, editor de Periférica. Hola Julián. Hola, ¿qué tal? Y de nuevo nos presentáis desde vuestra editorial un gran libro, quizá uno de los libros del año, Julián, La Casa de los 20.000 libros. Pues sí, ha sido un libro, por una parte, es un libro importante para la editorial porque abre una nueva serie que es una especie de programa fuera de serie, que quiere decir que se presenta más allá de las colecciones que existían hasta ahora y que eran conocidas, que se presenta con el formato de la edición original de New York Review of Books. Al mismo tiempo es un libro importante porque trata de ahondar en un tipo de textos que nos interesa mucho como lectores, pero que nunca quizás se había manifestado de tal manera en la editorial. Sí habíamos tocado algunos aspectos de este tipo de literatura y queríamos, comenzar ese fuera de serie con un texto importante. Este es un libro, el de Sasha Bransky, que nos fascinaba y nos pareció como definitivo, aunque sea una palabra muy rotunda también, empezar a dar esa serie con este libro. Por suerte ha habido críticas excelentes, se ha vendido muy bien, se sigue vendiendo muy bien, es un libro importante para nosotros. Sasha Abramsky, que es el nieto de Simen Abramsky y de su esposa Miriam, que eran unos personajes importantísimos en el Londres, en la vida cultural judía y no del Londres de las décadas de la segunda mitad del siglo XX. Háblanos de esta carta de amor de Sasha Abramsky a sus abuelos, porque de alguna manera lo es. No sé si estás de acuerdo. Sí, por supuesto, es un libro que parte de lo emocional, pero que luego se convierte en un retrato de la cultura comercial, no solo de la cultura judía de esa época, sino también de la cultura socialista, de la cultura de la intelectualidad de un momento que va desde pensadores como Erich Hobsbawm hasta toda la parte incluso liberal de los años 60, de una revisión de un personaje que era fundamental en la obra de Simen Abramsky, como era Marx, y sin embargo acaba siendo muy amigo de todos los profesores que de alguna manera cambiaron, como pienso en Isaiah Berlin, etcétera, que cambiaron también la visión de lo que había sido el estalinismo, etcétera, después de los años 50 y 60. Simen Abramsky era alguien que no tenía pelos en la lengua, se puede decir así, era alguien que pues, se manifestó a veces en contra de su propio padre, que era uno de los rabinos más importantes de la Inglaterra del siglo XX, que había venido de Rusia. Era alguien que siempre dijo lo que pensaba, al mismo tiempo creía que la cultura siempre había que mezclarla, por así decirlo, con la propia vida, con la gastronomía, con la amistad, con el amor, etcétera, y así también eso le inculcó en sus propios hijos y en el resto de su familia, en sus nietos. Esto de alguna manera lo heredó Sasha, que es uno de los periodistas fundamentales de los últimos años en inglés, y lo que hace aquí, a partir de un artículo de The Guardian, fue seguir tirando del hilo y del retrato del paisaje que había en aquella casa, del paisaje interior, del retrato de los personajes que acudían a la casa donde todos se reunían, y ahí en ese lugar donde su abuela cocinaba, donde su abuela hacía amistades, donde su abuela, que era un personaje que había sido hija de un librero fundamental también en los años 30, al mismo tiempo una mujer de una gran inteligencia y también una gran relaciones públicas, lo que hacía era dibujar cada estancia de la casa, desde la cocina hasta el dormitorio en el que él se quedaba las noches, en las que era muy pequeño, y a partir de ahí narrarnos que se encerraba allí, cuáles eran los libros, cuáles eran los personajes, de qué se hablaba y cómo en realidad cómo fue la cultura del siglo XX, desde las manifestaciones hasta los descubrimientos de los años 60, políticos, sociológicos, etcétera, cómo fue todo eso en un pequeño lugar que al mismo tiempo era casi una especie de representación de todo el mundo también.
Y un santuario para muchos que acudían ahí a alimentarse, como decías, no solo intelectualmente, sino también con la cocina kasher de Miri, porque nos hablabas de esa relación complicada, pero siempre respetuosa entre Simen y su padre, Yehezkel Abransky, pero seguía siendo respetuoso con la kashrut, por ejemplo. Claro, porque él era alguien que consideraba que la tradición está como por encima de todo, es decir, que uno no podía ser casi nada sino respetar la tradición, no podía disentir de cuestiones que para él podían ser más o menos importantes o relevantes, pero al mismo tiempo era un gran conocedor del judaísmo, es decir, era uno de los grandes expertos del siglo XX. Él, digamos que discutía o debatía con pleno conocimiento, entonces, digamos que fue uno de los grandes especialistas en el judaísmo, en el socialismo, en el marxismo. Él acabó destruyendo del comunismo, pero sin embargo tenía unos documentos fundamentales en la vida de Marx, consideraba que era un gran escritor, un gran ensayista, digamos que se enfrentó a sus propios amigos, a los que siguen defendiendo a Stalin una vez se supo sus crímenes, digamos, pero sin embargo él tenía muy claro qué había de valor en cada cosa que para él era importante, y por supuesto para él era fundamental su tradición, de dónde venía, la religión en la que había nacido y crecido, quiénes eran sus referentes, etcétera, ¿no? Entonces esto es algo que deja muy claro su nieto. Él mismo se reconoce en ese retrato y considera que eso es un valor fundamental en el devenir intelectual también de su abuelo. Su abuelo también trabajó, digamos, estudiando libros fundamentales del judaísmo a lo largo de su vida, y entonces conoció de primera mano aquello que otros lo han leído, digamos, de segunda o tercera mano, por referencias. Entonces él se enfrentó siempre a todo esto de una manera que para él era por un lado un privilegio, pero por otro lado también era un compromiso, ¿no? Yo muchas veces lo cuento, sobre todo cuando se destruía un libro, un documento, le parecía que era algo que resultaba fundamental para conocer no solo su cultura, sino la cultura del orbe entero, por decirlo así. Y entonces tenía una relación realmente que estaba entre el pragmatismo, por una parte, es decir, no era alguien que consideraba todo, que endiosaba todo y que lo miraba desde un punto, digamos, de idolatrismo, por así decirlo, y entonces lo veía como si fuera inamovible, sino que pensaba que todo lo que él estudiaba, incluso sobre lo divino, era para reflexionar sobre ello, para discutir, para debatir, para avanzar hacia adelante, y casaba perfectamente con sus ideas progresistas, ¿no? Y eso lo hace muy interesante siempre. Uh-huh. Y así vamos recorriendo la inabarcable biblioteca de Simen Abransky de la mano de su nieto, y recorremos, como comentabas, la historia de la cultura y de la política del siglo XX, desde esa adoración absoluta por Marx que se mantiene a lo largo de su vida y que quizás se transforma en su religión, y que luego pasa a ser la defensa de la lucha contra el antisemitismo y la defensa de Israel también, de alguna manera. Claro, porque él digamos que a veces el lugar donde él se encuentra se convierte también en un espacio que es muchas veces otro tipo de embajada distinta de Israel. Digamos que él, cuando se comete, digamos, algo que está en contra, digamos, de sus principios, siempre lo rebate, discute. O sea, muchas de sus cartas, incluso las que no vemos en el libro, que yo tenía la suerte de leer aparte, lo que hace es, de alguna manera, manifestarse en contra de aquello que ve que es injusto. Y también cuando considera que muchos de los que mintieron y acabaron pensando que durante una época la Unión Soviética no era antisemita, lo que hace es rebatirlo y explicar por qué, de qué manera, etcétera. Pero nunca lo hace de un modo tajante, pero no lo hace de un modo, digamos, siempre se ocupa de dar razones de peso, siempre se ocupa de explicar con todo detalle cuáles son los orígenes de ese problema, dónde están en la historia, porque no son solo efectos perversos del presente, sino que vienen desde muy atrás. Entonces lo que se ocupa es de contarnos, y eso luego lo recrea muy bien Sasha también, de contarnos cuál es el origen del antisemitismo, porque es fundamental, por otra parte, esa cultura, es decir, porque es una
culturas fundamentales de todos los tiempos, de qué manera él ha de arroparla, porque considera que es más fértil enlazarla con otras culturas, porque considera también que es importante para él elegir Londres o vivir en Londres cuando decidieron dejar también Rusia, porque decide volver una y otra vez, o porque sus relaciones muy interesantes y incluso divertidas con los Estados Unidos, al mismo tiempo como se ríe en algunos momentos del nuevo riquismo, por decirlo así, de algunas personas, y al mismo tiempo también como a través de algunos judíos que han hecho su fortuna después de la Segunda Guerra Mundial, o durante o después de la Segunda Guerra Mundial en el presente, que han huido de los campos de concentración, también cómo consiguen nuevas bibliotecas, cómo se restauran textos fundamentales, etcétera. Digamos que tiene una mirada comprensiva sobre la situación de su cultura. Y luego, por otra parte, lo que hace es convertirlo siempre, y lo hace muy bien Sasha Bransky, en conseguir un texto empático, es decir, hacer que nosotros en todo momento queramos saber más, nos sintamos partícipes de su aventura intelectual y luego queramos saber más sobre esa casa que está en Hillway Street, en Londres, llena de objetos, de libros, sobre todo de estampas, de imágenes del socialismo utópico del siglo XIX y británico, cómo se relaciona de una manera que nunca es impostada, sino que es vital, que es visceral, y eso, bueno, por eso es interesante saber que se mezcla el té o un plato en concreto, se mezcla con una reflexión sobre William Morris, ¿no? Entonces lo hace todavía más apasionante. Claro, porque esos visitantes ilustres llegan a la casa, pero también llegan a las páginas de Sasha Bransky, al que tenemos que agradecer, Julián, ese esfuerzo de, no sé cómo llamarlo, de recopilación de bibliófilo también, ¿no? Al describirnos los títulos que tenía su abuelo, y sobre todo el no idealizarle, ¿no? Porque le muestra como un ser humano con lo bueno y con lo malo. Por ejemplo, con el episodio de esos escritos que él firmaba que el abuelo firmaba con seudónimo, alabando a Stalin, y de los que tanto se arrepintió, y que fueron unos de los pocos papeles que consintió tirar, ¿no? Claro, eso es, bueno, lo que es perfecto. Es decir, él nunca en ningún momento Sasha lo que hace es visitar muchas bibliotecas para tratar de poner en orden la propia biblioteca de su abuelo, y lo que hace nunca es una geografía, es decir, nunca se dedica a sentarnos en un personaje solo blanco y negro. Los grises de su vida están aquí, la parte fascinante está aquí, la parte humana con sus deslices están aquí, y aquellas claves intelectuales que él mismo, como alguien del presente que ya conoce lo que ha hecho la historia, lo que ha hecho que suframos también la historia, se ocupa de decir por qué se equivocó, de qué manera se pudo equivocar, hasta qué punto le dolió luego, etcétera, incluso su pequeña vanidad académica, o la de ser un personaje, digamos, importante cuando venía de una formación, digamos, intelectual que era, bueno, mucho más precaria, etcétera. Todo eso nos lo cuenta, ¿no? Entonces hace que el relato sea más vívido, y también consigue que no entendamos que se nos está contando simplemente eso, la geografía de un personaje que hemos de creernos, y un cuento, digamos, oriental, de alguien que vino del oriente de Rusia, de la Unión Soviética, sino que nos está contando una verdadera aventura intelectual. Entonces, cuando él se ocupa de una Biblia armenia hallada en los documentos de su abuelo a la muerte, nos está situando también, nos está mostrando cuáles serán los intereses a lo largo del tiempo, cuando se está narrando un viaje para comprar otro tipo de documentos, o para salvarlos de una quema, o para sacarlos del lugar donde estaban en un momento determinado, está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces esto es muy interesante. ¿En qué sala te gustaría haber estado de esta casa fascinante? ¿En qué sala? Pues yo creo que quizá en la cocina, ¿no? Uh-huh. Creo que en la cocina, sobre todo porque era un lugar donde se hablaba, y también incluso me fascina mucho esa idea de que él, una vez que murió su mujer, se convirtiera casi en una especie de animador, se reuniera con las amigas de su mujer, con las señoras, continuara o cocinara, digamos, por otros medios, hiciera el té, quisiera como mantener esa especie de luz encendida, ¿no? Como ese lugar para hablar con
con los amigos, ¿no? Como esa especie de... Siempre había como un té o siempre había un plato, un pastel para recibir a los invitados, ¿no? Entonces yo creo que ese lugar donde se hablaba, digamos, en la alta cultura y en la baja cultura me parece fascinante, ¿no? Entonces creo que es muy interesante, ¿no? Bueno, pues Sasha Abramsky y la editorial Periférica nos invitan a entrar en esta casa, gracias a la Casa de los 20.000 libros. Te agradecemos mucho que nos hayas hablado de este libro, que aventuramos que va a ser uno de los libros del año, Julián. Pues nada, muchísimas gracias.